relacioné esta imagen que yo tuve con la palabra armadura y le puse y había escrito algodón, vulnerabilidad, y dije, si yo acepto mi vulnerabilidad, ¿no?, esta armadura será suficiente, la armadura de algodón. ¿Qué puede ser más absurdo que una armadura de algodón? Pero si uno entiende que es vulnerable ante muchas cosas que no puedes controlar, vas a tener un centro, ¿no? Algo poderoso interno. Claro. Entonces, esa idea, bueno, yo fui el único que hizo algo, porque porque además tenía que ser rápido, en 2 días, ¿no? Entonces, a mí me pareció súper interesante lo que salió. Dije, wow, sí funciona este ejercicio, ¿no? Y ya empecé con la idea. Le dije a la maestra, oye, quiero hacer distintos torsos. En ese entonces yo imaginaba torsos míos como en un campo de energía. Ya. Dice, no, sí, como no sé qué. Pero la idea original era esa, un torso de algodón, ¿no? Y lo hice mi torso y lo hice, pero ya no lo terminé, es decir, no lo presenté. Pero me quedé con el molde de hace 15 años o más. Y ese fue el que utilicé ahora. Entonces, de alguna manera, son estos torsos colectivos que yo había imaginado, ¿no? Pero ahora con el asunto de la violencia y cómo a partir del reconocer nuestra vulnerabilidad, pero que además estamos conectados con nosotros, de alguna manera es una fortaleza también. El compartir esta vulnerabilidad, esta angustia, este miedo, esta confusión, esta irritación. Sí. De alguna manera, el aceptarlo y hablar sobre eso nos fortalece más que estar aislados. Esa era la idea también, el concepto de por qué hacer el grupo y por qué torsos desnudos y por qué encontrar una conexión, ¿no?, entre nosotros para sentirnos fortalecidos. Y además, ¿qué tan responsables somos nosotros en ello? Exacto. Si estamos todos conectados, sí. Alguien hace el plan macabro, pero de alguna manera nosotros lo apoyamos, nos metemos en exactamente, porque funciona aunque no estemos conscientes voluntariamente de que nos afecta, nos afecta. Pero imagínate que nosotros estemos conscientes de que eso nos afecta y lo aceptamos y tratamos de hacer algo que vaya en contra de esa afectación. Es como algo contracultura lo que está sucediendo. Y ese es el planteamiento. Si nos unimos, si lo compartimos, si compartimos nuestra vulnerabilidad, estamos haciendo acciones de contracultura, ¿no? Exacto. Esa es la propuesta en general. Que una cosa es el evento, la acción misma, y la otra es la repercusión de esa acción. Es decir, hay gente que se ve afectada directamente, pero hay mucho más gente afectada indirectamente en eso. Claro. ¿No? Sí. Y que no se queda únicamente en un evento en un tiempo determinado, sino que se va prolongando en el tiempo. Recuerdo mucho la situación de mi familia, de mi abuela, de mi abuelo, que vivieron aquí la revolución, después la guerra cristera, y que la violencia la veían como algo cotidiano. Sí. Entonces se peleaban a veces entre familias y se destruían por cualquier cosa, porque todo el mundo tenía armas. Se destruyeron las familias y tuvieron que huir del pueblo, los que alcanzaron a vivir para salvarse. Sí. Pero vas arrastrando esta reacción de violencia. Estos actos de violencia encuentran
una estrategia de expansión de esta violencia a través de las redes sociales, y es una manera de mantener en vilo a la gente en general. La gente que no está involucrada, que está a cientos o miles de kilómetros, ya está condicionada por estos actos de violencia. Ajá. Y de alguna manera están justificando que los gobiernos actúen de manera autoritaria. Ajá. Para salvarnos de la violencia, de la violencia que ellos mismos generan. Es algo tan perverso. Sí. Esto sucede con las redes sociales. Es por eso que yo planteo que la violencia es como un acto de psicoemocional que reproduce esta violencia a distintos niveles y no se reduce únicamente al espacio físico donde sucede, ¿no? Sino que es ahora a nivel mundial esta transmisión de la violencia, sí, y que actúa de manera indirecta, ¿no? Sutil, para condicionarnos a que haya más actos de violencia para justificar una intervención de los gobiernos. Lo que hace Estados Unidos. Sí. Primero genera un ambiente de narcos y después justifican entrar ahí para salvarnos de los narcos. ¿Ves? Sí. Entonces, sí. Sí, eso de... Lo han hecho. Sí, siempre lo han hecho, sí, pero ahora es más evidente, sí, porque ahora hay el recurso de las redes sociales que reproduce y mantiene estos vicios de violencia. Claro, claro. Pero regresando a esto de la violencia, esto es a nivel de gobiernos, a nivel social, pero a nivel del núcleo familiar también sucede, que cuando hay una historia de violencia, se va transmitiendo esa historia de violencia, sí, hasta que te das cuenta y dices, no, yo no quiero ser como ellos que reproducían su violencia sin darse cuenta, ¿no? Actuaban de manera impulsiva, gritando, golpeando a los mismos hijos, bueno, sí, pero dices, no manches. Sí, sucedió a mi familia. Sí. No, mi papá era violento, pero más con las palabras que con los golpes, ¿no? Y esa carga de decir, oye, pero ¿por qué? Y cuando ya se van muriendo, ya viene la reflexión de cómo fueron ellos, ¿no? Ajá. Y cómo eso se va transmitiendo, va como pasando la estafeta, de decir, esa violencia es como normal, ¿no? Y no es normal, no es algo normal. No. Entonces, para mí vino toda esa reflexión de que a nivel individual y a nivel social hay como esta violencia que se sigue reproduciendo en el tiempo. Sí. Sucede en un tiempo y se sigue reproduciendo en el tiempo. Entonces, pues yo quise saber qué es lo que piensan los chavos acerca de eso, ¿no? Y es por eso que propuse esa tarea, que era un poco delicada porque los jóvenes también tenían que exponerse, ¿no? Exponerse, literalmente exponer su cuerpo. Claro. Que es el vehículo donde descansa todo el poder, porque además es un poder de control. Si tú controlas el cuerpo de la persona, tienes el control de esa persona. Acá siempre nos están educando a poner atención a algo, a escuchar a alguien, a caminar por aquí. No nos abren el panorama para que uno decida. Exacto, sí, obviamente no, la educación no tiene ese propósito, no, para nada, ni siquiera en la universidad. No lo hay, menos ahora, tal vez antes un poco, ahora para nada te educan para tener un pensamiento crítico, no. No, entonces yo he estado, pues he dedicado una buena parte de mi vida a reflexionar sobre esas cosas personales y además sociales, ¿no? Y desde hace algunos años me he dado cuenta de que siempre hay una conexión con el otro, aunque no lo conozcas, ¿no? Aunque no esté cerca de ti, tenemos una conexión vibratoria. Eso es fascinante, hermano.
enterarte o sentirlo, porque no es algo racional. Además, para mí no es racional, no vino de la razón esta reflexión, vino del sentir, que es algo súper poderoso, ¿no? Claro. Súper poderoso ese asunto. Sí. O que te conectas con una imagen o con una persona y resulta que después tiene la información de eso. Claro. Ajá. A mí me pasa eso muy seguido. Entonces estás así como en la frecuencia de estar receptivo de la energía de las cosas, de las personas, ¿no? Ajá. Sí. Y es por eso que mi propuesta, porque obviamente fue mía, los chavos no, simplemente prestaron su cuerpo para, bueno, no es cualquier cosa, porque presentarte y de alguna manera desnudarte ante, no es una tarea fácil. Los que hicieron toda la tarea fueron David y Alondra. Ajá. Con ellos he convivido mucho y me han apoyado. Y ellos fueron los que hicieron toda la tarea de hacer los vaciados. Obviamente yo les di indicaciones. Pero como ellos conocen a los participantes porque son colegas, son de la misma generación, o los conocen porque han estado en la escuela, con ellos han tenido la confianza. Sí. Porque la mayoría son mujeres, fíjate. Sí. Ajá. Entonces, para hacer ese trabajo tuvieron que, digamos, tener empatía, por lo menos con ellos, ¿no? Y por eso empezó todo ese asunto. Obviamente había esta preocupación, angustia, tristeza, coraje, frustración. Claro, sí. Y yo dije, es que hay un perjuicio para todos nosotros, aunque no estemos involucrados directamente, porque de alguna manera nos conectamos, ¿no? Estamos conectados. Sí. Y a eso se refiere y los hilos que están... Sí, que están tejidos, ¿no? Ajá. Y fue a propósito que fuera oscuro porque los hilos a simple vista son invisibles, pero cuando se pasan por esta luz ultravioleta, aparecen, ¿no? Entonces estuvo padre. A mí lo que me gustó más de toda la tarea al final es que el público que participó lo hizo de manera muy espontánea y lo hizo muy, muy, muy bien, ¿no? Sí. No lo esperaban, obviamente, y estaban así conmovidos de hacer esa tarea tan sencilla, pero que se conectaron con la idea de que todos estamos conectados de alguna manera y lo que le pase a uno le pasa al otro, ¿no? Y lo hicieron muy bien. Se me hace muy interesante lo que dices de la oscuridad y esta luz que hace que aparezcan. Sí. En general, nuestra percepción del mundo es así. No vemos. Sí, exactamente. Lo importante no lo vemos. Exacto. Entonces, pues la gente entra en ciertas prácticas de meditación, de bla, 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 lo que sea, que le da acceso, que le da luz a cierta energía personal. Sí. Digo, no quiero sonar así azotado, pero sí, esto da ese acceso a lo que está oculto, a la luz cotidiana. Sí. Entonces, esa es la metáfora, esa es, digamos, el concepto general, que a mí me gustaría que se comprendiera. Y al final la gente del público se conectó con eso, fíjate, porque todos coincidieron, porque les pedí, háganlo en silencio y pensando en que todos estamos conectados. Y de alguna manera lo que hagamos es el resultado colectivo de estar pensando y conscientes de algo. Y todo se hizo en silencio. Mi esposa tocó el cuenco y otra chica estuvo cantando. Te puedo pasar el video de eso. Y al final varios me dijeron espontáneamente que yo no conocía. Sí. Me conmovió tanto que tuve ganas de llorar, quedó muy padre. La participación de las personas del público. Claro. El sonido que ejemplifica la vibración de todo. Todo funciona con vibración, ¿no? Y el sonido es una vibración que nos une a todos. Y el canto el canto no es una canción, sino la proyección de la voz del ser humano que de alguna manera es una vibración que nos une también.
Esa parte era como la que enganchaba, ¿no? Uh-huh. Daba sentido porque nosotros previamente, los que participamos en el grupo, les hice venir aquí a la casa porque tiene un salón bastante grande. Uh-huh. Y ella tocó los cuencos para que ellos sintieran lo que significa la vibración. Yo veo mis plantas que... Sí. ¿Qué las hace? Uh-huh. Seguir creciendo, ¿no? Sí. Es eso. Oye, y como obra, pues todo artista que hace lo que sea, se está exponiendo, está sacando su esencia y la está plasmando. El nivel de intimidad que nos presenta esta exposición, porque se están mostrando como son por dentro, donde nadie los ve, como nadie uh-huh. los conoce. Exacto. Es así brutal, pues. Sí, ese es un ejercicio que ni siquiera ellos se dieron cuenta, ¿eh? Ajá. Pero era la intención, y yo les decía, ustedes se están mostrando como son, una parte muy íntima de ustedes. Uh-huh, uh-huh. Hay que como que reconocerlo y a partir de eso hacer algo. Sí. Es como conectarlos con esta experiencia que te permite ser más creativo, como que dar pie a la posibilidad de hurgar por ahí tu creatividad, ¿no? Uh-huh. Para mí esa era la intención, lo que les quise dar a los chavos. No es fácil. No. Es un super paso. Sí, es también como un poco transportar esa energía que uno carga y la pones enfrente de la gente. Hubo un dato muy curioso porque la gran mayoría se sorprendió al verse uh-huh. en el torso. Dice, ese no soy yo. Me veo chueco, me veo así. Uh-huh. Digo, sí, pero si te das cuenta, estás chueco por eso. Yo también dije, wow, estoy chueco. Estoy ligeramente inclinado hacia un lado de mi espalda. Sí. Y dije, sí, es que años de trabajar de esta manera hace que mi columna siempre esté inclinada hacia un lado. Digo, sí, ese soy yo. Uh-huh. Entonces, verse en el espejo de alguna manera uh-huh. también fue así de confrontación, ¿no? Sí. Hay algunos que no permiten abrirse, ¿no? Hay como un... Uh-huh. Ellos se vieron y se están reconociendo. Eso fue bien interesante de verlo en casi todos. Sí. Dijeron, wow, soy así, o me veo así. Yo pensé que era más delgada, o más alta, o más ajá. esto. Ajá. Me veo muy gordita, sí, ¿no? Sí. O gordito, ajá. o demasiado flaco, sí. o me veo muy plano. Y a final de cuentas, toda vanidad queda fuera de la ecuación. Irrelevante. Porque es irrelevante por completo. Eso es lo que quería que llegaran. Sí. Que en esencia es otra cosa la que nos conecta, no es la apariencia. Uh-huh. Estamos construidos de una esencia que hace posible que estemos conectados. Uh-huh. ¿Qué es esa esencia? Sí. Esa era la pregunta. Ajá, sí. De eso se trata para mí el arte, plantearte cosas, preguntarte y claro. cuestionarte. Que dé pie a eso me refiero. Sí. Se llamó onda expansiva. Ajá. Como es esto que explota y que se va extendiendo en el espacio, uh-huh. pero no tan solo en el espacio, sino en el tiempo también. Uh-huh. Entonces, se llama onda expansiva y como subtítulo es la violencia como un arma psicoemocional. Uh-huh. Es decir, deliberadamente, sobre todo los gobiernos, sí. usan la violencia como un arma de control. Definitivamente. Entonces ahí hay como mi lado de conciencia social y de pensamiento crítico, ¿no? Sin duda, sí. ¿Y tú crees que el arte sirve para conectar, para hacer esa conexión? Totalmente, yo no veo otra manera. Ajá. Porque tiene que ver con el sentir. Uh-huh. Con el sentir, y también tiene que ver con una reflexión de racionalidad, pero
el sentir es fundamental. Sí, si no claro. sientes las cosas, Ajá. puedes aprenderlas racionalmente, pero después de un rato ya no significan nada. Pero cuando te conectas con ese sentir, Sí. te queda como una huella ahí imborrable. Sí. Pero digo por experiencia propia. Sí, el arte te ayuda Totalmente. a escarbarte Sí. por dentro y a ver, a buscarle adentro. Y conectarte con algo que ya sabes, Sí. pero que no te das cuenta que ya sabes. Eso es maravilloso. Exactamente. Eso es súper maravilloso. Dices, oye, pero si yo ya sabía esto, ¿y por qué no me había dado cuenta? Esto es increíble y había pasado de noche, Ajá, sí. pero es algo que yo siento y que no le había dado importancia, Sí. que es importantísimo y es súper valioso y no me había dado cuenta. Esas son las cosas que hace el arte, de darte cuenta de lo que sí importa, de lo que es irrelevante. Sí. Eso es bien valioso en el arte. Ahora estoy mucho más convencido. Antes lo hacía un poquito de una manera intuitiva. Una corazonada me decía que por ahí tenía que ser, no había otro camino que valiera la pena. Y ahora para mí ya está muy claro porque es. Claro. Sí. Sí. Ahora ya de grande Sí. tomé una decisión importante y sí era. Esa era. Sí. Como artista, conforme va uno avanzando, conociendo, experimentando y practicando, yo no sé si esto te puso un escaloncito más arriba en cuanto a tú cómo ver la obra que viene, todo lo que viene en tu futuro, tú como escultor. No sé si esto te ayudó. Digo, tú lo planteaste, Sí. pero también tiene un efecto en ti. Ah, sí. Sí. Es algo que he venido trabajando desde hace tiempo, es por eso que quiero abordarlo contigo, pero fuera de la entrevista, porque es algo que he estado trabajando, que ya llevo años, pero que no le he entrado de lleno, porque obviamente tienes que trabajar para comer, entonces voy campechaneando. Sí. Pero cada vez doy dando más espacio. Esta es una manera de hacerlo, de acercarme. Algo que quería hacer, de compartir, pero de acercarme también un poquito a lo que realmente podría seguir siendo para mí, ¿no? Después de que deje de tallar el mármol, que físicamente puede ser ya una limitante, ¿no? ¿Qué sigue? Claro. No quiero perder este líbido, de este deseo de querer seguir creando, ¿no? ¿Qué tanto peso tiene que le guste a la gente, que le guste al espectador, o no? ¿O no te importa eso en absoluto? Porque Cada vez menos, cada vez menos. Antes hacía las cosas porque sabía que lo que estaba haciendo les iba a gustar y lo iba a vender. Pero ahora hago menos cosas pensando en eso. Porque yo sé lo que puede gustar y venderse. Y hay cosas que yo hago que yo sé que no van a gustar, que no se van a vender, aunque implique mucha tarea, eso sí. Pero yo sé que está en el límite de que tal vez, o sea, mucho más selectivo lo que le guste a alguien, ¿no? Pero no me importa, entonces ya. claro, regresando a que todo está conectado, todas las ideas, cómo trabajabas antes, cómo trabajas ahora, cómo se dio todo en este espacio oscuro de un museo con una luz fluorescente que dejó ver esta red en la que todos estamos conectados. Y al final de cuentas todos estamos ahí en esa red. Fíjate que es curioso cómo se va todo concatenando, porque esta idea de estar conectados la he tenido desde hace 20 años. Vivimos atravesados por estas líneas que nos conecta con todos. Desde entonces vengo con esta idea, hace 20 años. El rizoma es una planta que teje redes, y ninguna es el núcleo, sino que tú puedes ir
cortando esa y se va a reproducir en cualquier... Ya. No hay algo que sea el núcleo, sino que todo está conectado y no hay algo principal. Eso es un rizoma a nivel de biología. Pero la chica propone como el rizoma como un ejercicio de creatividad. Pero el concepto es muy revolucionario, ahora está muy de moda. Sí. Pero en ese momento esta chica lo utilizó como un ejercicio de creatividad. Muy, muy sencillo, pero muy potente. La idea es que tú dices una palabra cualquiera, la que a ti se te ocurra. Coche. Pones coche y en medio de un papelito pones coche y empiezas a decir cualquier cosa que sea contrario a coche. Cualquier cosa, así aislado, tac, tac. Y eso contrario a esa palabra, así totalmente opuesto. No está fácil, ¿eh? No. No es un ejercicio fácil. A muchos les costó trabajo, pero para mí fue una idea muy padre de fluir. Y después el ejercicio importante es que tú ibas a escoger una palabra, no necesariamente la que inició, cualquiera, y a partir de esa palabra que tú escoges dentro de las muchas que dijiste, y empezar a encontrar conexiones con todo lo demás, ¿no? Totalmente intuitivo, nada racional. Y a mí me salió algo que resultó ahora esto. Sí. Desde entonces lo había pensado. Fíjate. Sí, sí, sí. No, por lo menos compartirlo. Si no se hace video, no importa, pero quiero desahogarme. No, sí.